conozca. ¿Sí? Y es la identidad de Satanás, que fue la serpiente que engañó a Eva, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es su identidad de Satanás? Es un ángel caído. En Ezequiel 28 podemos ver ahí las características de Satanás, pero un versículo que es clave es que él estaba en Edén, dice en Ezequiel 28:13, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa eran tus vestiduras, de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onis, de zafiro, esmeralda y oro, los primeros de tus tamboriles y flautas, y estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y podemos ver cómo Satanás, como en Apocalipsis también 22 nos habla que es la serpiente antigua, que nos habla en Génesis, ¿sí? Y podemos ver en Juan 8:44 que nos dice que él es padre de mentira, que él, cuando le dice a ustedes, a los fariseos, ustedes quieren hacer la voluntad de su padre el diablo, que es matarme, ¿sí? Y es su padre, él es padre de mentira, porque ha mentido desde el principio. Y es bien importante que conozcamos y sepamos de la identidad que tiene este ser también creado por Dios, Satanás, que es el príncipe de este mundo, ¿sí? Y dice que su palabra que él anda como león rugiente para ver a quién devorar, ¿sí? Y obviamente que va a devorar a quienes, a los que creemos que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque a los que están afuera, a los que él tiene controlados, pues claro que no va a molestar a los que él tiene en su dominio. ¿A quién va a tratar de molestar? A los que somos hijos, a los que estamos buscando. Él va a tratar de impedir, ¿sí?, que nos sea revelada la verdad. ¿Por qué? Porque es padre de mentira. Él tiene la potestad del aire, como nos menciona Efesios 2:2. Es el príncipe de este mundo, donde nos menciona Juan 12:31, Juan 16:11, y es enemigo de los creyentes. Vamos por favor a Primera de Pedro 5:8. Sí, que él es enemigo ¿de quién? De los creyentes, dice la palabra. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Entonces es importante que nos mantengamos, como dice las Escrituras, sobrios, en sobriedad y velando en todo tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Es importante que tú y yo nos encontremos velando. ¿Qué es velar? El estar velando es realmente estar en cada minuto, en cada segundo, con nuestro Creador, con nuestro Señor, con Jesús el Cristo. Dice su palabra que todas las cosas, para los que amamos a Dios, todas las cosas, sean buenas o sean malas, sean muy malas o sean muy buenas, dice, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito y conforme a su voluntad, para los que le amamos. Entonces es algo que tú y yo tenemos que estar siempre conscientes, que todas las cosas nos ayudan conforme a su voluntad. Entonces el enemigo Satanás, Santiago 4:7 nos menciona: someteos pues a Dios, resistid al diablo y entonces él huirá de nosotros, ¿verdad? Entonces Satanás, demonios, como lo mencionan las Escrituras. ¿Quién es este ser? Es rebelde, es algo que está gobernando la tierra, es el príncipe de este mundo. Satanás significa rebelde, ¿sí? Y diablo significa divisor.
Es un espíritu de engaño el que Satanás pone en las personas. Vamos a ver 2 de Corintios 4:4, por favor. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, ¿qué? La imagen de Dios. Fíjate qué importante, qué interesante. ¿Qué es realmente el resplandor de la luz del evangelio? Como lo menciona las Escrituras. Dice que de la gloria de Cristo, el evangelio de la luz, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la importancia del evangelio. Esa es lo que tiene, esa es la importancia. Y entonces Satanás lo que más va a querer hacer y lo que más va a querer impedir es que les sea revelado a las personas, ¿sí?, la luz del evangelio. Porque Él los cegó, Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que entonces no les resplandezca la luz del evangelio. Y 2 de Corintios 11:14 nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hoy en día podemos ver que es impresionante que a lo bueno ya se le llama malo, y a lo que es malo ya es bueno para las personas, ¿sí? Y las Escrituras nos hablaban precisamente que iban a llegar esos tiempos, iban a llegar esos momentos, que a las cosas malas les íbamos a llamar bueno, y a lo bueno se iba a ser malo para nuestras vidas. Entonces es importante. Hoy en día un hombre que en México, que se cree que predica la palabra, estaba motivando a la iglesia a que no había problemas si participaban de las fiestas de Halloween, siendo que es algo que es abominable ante los ojos de Dios. Y entonces decía: no hay problema, podemos participar, podemos disfrazarnos, podemos estar disfrazados. Entonces eso es algo que el enemigo empieza a meter en la iglesia, y es algo que debemos siempre de mantenernos en una postura y en una línea que nos manda el Señor, que no participemos. Dice: ¿qué afinidad tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna. No podemos participar de las cosas del diablo y entonces participar de las cosas de Dios, ¿sí? Entonces ese es el objetivo de Satanás, confundirnos, de engañarnos. ¿Para qué? Para que entonces él siga teniendo el control y siga teniendo el dominio, ¿sí? Los demonios son huestes de ángeles que pecaron siendo siervos de Satanás. Ellos decidieron obedecer a Satanás. Dice la palabra de Dios que Él les hizo contratos. A ver, ¿quién se viene conmigo a la hora de la rebelión? Tú, órale, vente, te hago un contrato. Tú también, tú también. Entonces dice que entonces fueron desechados juntamente con Satanás. Y realmente Dios preparó el infierno para Satanás, dice las Escrituras, y sus ángeles, ¿sí? El infierno realmente nunca estuvo en el corazón de Dios prepararlo para su creación, para el hombre, sino que, como dicen las Escrituras, preparado para Satanás y sus ángeles. Pero tristemente el hombre ha caído tan bajo, el hombre ha caído en pecado, el hombre cada vez se mete más y más y se involucra. Hoy en día podemos ver cómo los satanistas ya lo hacen públicamente. En Estados Unidos, en una ciudad, creo que es Denver, si no mal recuerdo, ya hicieron un ídolo a Satanás, ya hicieron un ídolo y ya lo van y lo veneran ya públicamente. Antes era en secreto, ahorita ya los satánicos también lo hacen públicamente, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia, ¿verdad? Así que hasta esos satánicos vamos a ir por ellos para que conozcan que Jesús es el Cristo. ¿Le puedes dar gloria a Dios? ¿Sí? Y es alguien que se viste de ángel de luz. Las huestes, dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó prisioneros de oscuridad para ser reservados para el juicio final, ¿sí? Y para eso están reservados. Pero ¿cuál va a ser el objetivo? Fíjate bien, aquí viene algo muy interesante. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Vamos a Juan 10:10. Y es un versículo que utilizamos y se hacen prédicas de esto, pero que pocas veces tomamos la dimensión y la magnitud de lo que está significando este versículo. Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice: pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Pero realmente ese es el propósito del maligno, ese es el propósito de Satanás. Ok. Segunda de Corintios 11, por favor. Segunda de Corintios 11 dice, 11, 14 y 15: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os engañen, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso las escrituras son claras y nos mencionan: por sus frutos los conoceréis. No es lo mismo pararnos aquí y dar un buen mensaje, dar un mensaje motivacional, dar un mensaje en el cual un buen orador lo puede hacer, que realmente estar predicando con la palabra, predicando con la verdad, ¿sí? Hoy en día puede haber muy buenos oradores, pero realmente cómo están viviendo su vida, realmente cómo están viviendo conforme a las escrituras. El pararnos aquí es fácil, dar un mensaje, enseñarlo, instruirlo, pero el vivirlo realmente es lo que cuesta. El vivir en lo que uno está compartiendo, el vivir lo que uno está predicando, es lo que realmente nos va a llevar a dar ese fruto. ¿Para qué? Para que entonces realmente estemos cumpliendo con lo que la palabra dice. Realmente seamos esos hombres, hombres de justicia, ¿sí? Esos árboles plantados junto a fuentes corrientes de reposo, en la cual su hoja no caerá y dará su fruto a su tiempo. Y eso es de lo que se trata también. Pero el diablo, que ha sido tan astuto, nos ha vendido 99 verdades para darnos nos enseña 99 verdades para vendernos una sola mentira, ¿sí? Y es de lo que debemos de tener cuidado, es de lo que debemos de ver con esos ojos las escrituras. Una ocasión se me acercó un hombre allá en la congregación, me dice: pastor, dice, no prediques del diablo, porque la gente esos temas no les gustan. Digo, no, pues es el adversario número uno de Satanás. Satanás es el adversario número uno de Jesús. Nuestro amado Jesús el Cristo a eso vino, a destruir las obras de Satanás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer sus hijos o los que creemos en Él? Pues participar con Él para destruir las obras de Satanás, ¿sí? ¿Y cuál es la obra de Satanás? Robar, matar y destruir. Robar a las familias, matar a las familias, destruir a las familias, para que haya ladrones, haya drogadictos, etcétera, etcétera, para que siga habiendo pecado. Esa es la obra de Satanás: destruir la creación de Dios, llevarse a los más que pueda, ¿sí?, al infierno junto con sus ángeles. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere destruir. ¿Y a dónde pega? Obviamente a las iglesias, a las congregaciones.
Porque la gente de afuera Él la tiene controlada, Él la tiene dominada. Entonces a donde va a estar operando va a ser aquí, ¿sí? Y es ahí donde nosotros nos tenemos que poner listos, ¿sí? Y ese es el engaño de Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2:9. No, vamos a... ¿Cuál es el engaño de Satanás entonces? La serpiente antigua. Acompáñame a Apocalipsis 12:9, ¿sí? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Cierto es que Satanás está vencido, cierto es que Cristo Jesús vino y venció la potestad del diablo, ¿sí? Pero mientras Satanás está aquí, no hay ningún ser humano, no hay ninguna fuerza humana que pueda realmente vencer y destruir a Satanás. Solamente Jesús el Cristo, ¿sí? Él ya pagó en la cruz, Él ya venció a la muerte, Él ya venció a toda potestad, ¿sí? Cuando Jesús se refiere y dijo, consumado es, ¿sí? Él lo establece. ¿Y qué significa realmente consumado es? Ahorita vamos a esa parte, perdón. Y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Qué es lo que hizo que pecara Eva? Fue realmente ese susurro que vemos en Génesis 3:1, pero la serpiente dice era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y miren, algo que a mí me llama mucho la atención es que hay en lugares, hay en congregaciones que este tema es un tabú, que no se menciona, porque se piensa o piensa el pastorado, y fíjense ahí está el engaño, que se está hablando y se está condenando a la iglesia, y se le está hablando sobre condenación, y eso es lo que más ha vendido el diablo, ¿sí? Una cosa es el legalismo, es exigir algo que uno no está dando. Ese es el legalismo. Yo te pido, panita, que perdones, pero tú me preguntas, oye pastor, ¿y lo que te hizo tu suegra? No, panita, de ella ni me hables, ¿sí? Porque eso es imperdonable. Pero yo sí le exijo que perdone. Eso es legalismo, ¿sí? Y hoy en día se ha infiltrado a las iglesias. No, es que eso es religioso, pastor. No, es que eso es religiosidad. No, debemos de tener cuidado. La palabra de Dios nos habla claramente cómo Satanás, ¿sí? Fue y tentó a nuestro Señor Jesús en el desierto, ¿sí? Y con la misma palabra, Satanás se sabe más la palabra más que tú y yo. Él se sabe la palabra claramente. Y con la misma palabra nos engaña. Y con la misma palabra nos entretiene, ¿sí? Y es algo que tú y yo debemos de tener cuidado. Por eso nosotros tenemos Espíritu Santo, para que tú y yo podamos discernir lo que proviene de su corazón, lo que se está hablando a mi corazón, para que yo corrija mi dirección y ponga atención, o cuando realmente está haciendo algo que está siendo de condenación para mi vida. Y un pastor me decía de Monterrey, no, pastor Cetina, es que nosotros ya desde cuando no queremos que hablen de condenación. No, espérate, amado, es que no es condenación, son advertencias que nos habla la Biblia.
nos están instruyendo, nos está diciendo, ponte atento, ten cuidado, vuestro adversario el diablo quiere destruirlos, ¿sí? Entonces podemos ver pastores, se están suicidando pastores. ¿Por qué? Porque no hablan de Satanás, ¿sí? Es impresionante, una gran congregación en México, un pastor muy conocido de renombre, su líder de alabanza apuñaló a su esposa. ¿Por qué? Porque todo es prosperidad, todo es bendición, y tú lo puedes, y eres un campeón, y eres esto. Entonces se crean hombres que realmente no, y entonces el enemigo llega y roba en ese momento, ¿sí? Cuando nosotros a un pastor en León, Guanajuato, ahí está Luis de testigo, se le habló sobre este tema, y él lo compartió, dijo, pastor, no sabes qué bendición ha sido para la iglesia esta palabra. Satanás está vencido, él está bajo nuestros pies, es verdad, pero es nuestro adversario, ¿sí? Es nuestro enemigo, y él quiere destruirnos, él quiere destruir la obra de Dios. Por eso engañó a Eva, por eso engañó la serpiente, ¿sí? ¿Y qué nos lleva? Al pecado. Entonces nos lleva a pecar, nos mantiene en ese estatus donde, no, pues soy salvo por gracia, y ya, entonces puedo estar en el ponches, ¿sí? La vida loca, y luego el domingo cuando levanto mis manos, y esa es la mentira de Satanás. O somos o no somos, ¿sí? Un joven se acerca y le pregunta, pastor, ¿puedo ir al antro? Sí, sí puedes. Pastor, ¿puedo bailar? Sí puedes. ¿Puedo tomar? Sí puedes. ¿Puedo fumar? Sí puedes. Oiga, entonces, ¿qué no puedo? Pues entrar al reino de los cielos, hijo mío, ¿sí? Eso no puedes hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos que entonces podemos pecar y estamos. Dice que el que practica el pecado es del diablo, y eso debemos de tenerlo bien consciente. ¿Amén? Entonces, fíjense bien, el pecado, la severidad del pecado, principio de la creación. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen y imagen de Dios lo creó, varón y hembra. 28, y lo bendijo Dios. Luego, sojuzgad la tierra. Entonces, Isaías 59:2 nos habla, pero vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿sí? El pecado es tan severo que es lo que nos mantiene separados de Dios. Aun cuando creemos que somos cristianos o creemos ser hijos de Dios, porque la palabra es clara, vamos a seguir pecando. Jesús el Cristo ya pagó por nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, pero eso no quiere decir que tenemos carta abierta para seguir pecando. Ojo, ¿sí estás ahí? Una cosa es que dice la palabra que corríamos al pecado. Cuando yo estaba chavo corría, a ver, ¿qué va a haber? A ver esto, órale, ¿sí? Y otra cosa es que ya pecamos deliberadamente. Señor Padre, perdóname, pequé. Le dije a mi suegra, qué feos frijoles hace, ¿sí? Y pecas, pero ya es deliberadamente, amén. Pero pecas y el Espíritu Santo inmediatamente te redarguye y procedes al arrepentimiento. Y entonces dice la palabra que pidamos perdón y restituyamos el daño, ¿correcto? Entonces, la razón, ¿cuál es la razón por la cual no podemos pecar? En 1 de Pedro 1:16 dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿sí? Y esa es la parte en la cual tenemos que vivir en santidad. Pero la santidad no es para que, no es como algo para que entonces la gente crea que Jesús es el Cristo. No va a ser por tu santidad, va a ser por obra y gracia de Dios. Que eso no se nos olvide, ¿sí? Tú vives en santidad por amor a tu Dios, por obediencia a Dios, pero eso no quiere decir que, oye, es que yo soy santo, entonces cuando paso la gente la toco y se cae, o me toco yo solito y me caigo. No, la santidad es para que tú vivas en obediencia y con esa santidad puedas salir y predicar que Jesús es el Cristo. Amén. Resultado del pecado,
Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Cristo, Señor nuestro. Amén. Pero realmente ese es el problema del hombre. El problema del hombre no se llama pornografía, alcoholismo, drogadicción o los políticos. El problema del hombre es uno solo, que está separado de Dios. Y ese problema lo lleva a los otros dos problemas, que es Satanás, gobierna sus vidas, y luego el pecado rige sus vidas. Y entonces viven muertos espiritualmente. Y entonces son realmente zombies, viven muertos. Trabajan, no saben para qué trabajan, engañan a sus esposas, engañan a sus maridos, los hijos se pierden, los hijos se pervierten. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. No conocen a su Creador, no conocen a su Dios. Y ese es el pecado. El primer pecado del hombre, ¿cuál fue? Lo sabemos, fue perder la palabra. Dios le da una instrucción a Eva, le da una ¿qué? Palabra, y no la obedece, y obedece la palabra de Satanás. El pecado no fue que se haya comido el fruto. En sí, el árbol de la ciencia del bien y el mal no era un árbol poderoso o era un árbol mágico, ¿sí? Era un fruto común y corriente. Pero lo que pierde Eva es la instrucción que Dios le da, y pierde la palabra. Y aparte después le agrega a la palabra que si comiéramos y le tocásemos, ¿sí? Y la palabra, las escrituras nos enseñan que no debemos agregarle ni una coma ni una tilde a la palabra. Y Eva comete el error de agregarle la palabra a la palabra que Dios le da. ¿Sí estás ahí? ¿Sí? Eso lo puedes leer. Entonces, ese realmente fue el pecado por el cual es perder la palabra. Por eso tú y yo, cuando perdemos la palabra, estamos pecando, porque no estamos poniendo atención a su palabra. ¿Sí? Tanto es pecar cuando, fíjate bien, tanto pecamos cuando no obedecemos lo que Dios nos dice que no hagamos, ¿sí? Fíjate bien, cuando Dios nos da una instrucción que no hagamos y la hacemos, como cuando nos da una instrucción de lo que tenemos que hacer y tampoco lo hacemos, ¿sí? Entonces eso es el pecado. Ese es el pecado que nos mantiene separados de Dios. Es el pecado por lo cuanto le obedecemos más a Satanás. Si pierdes la palabra, vas al doctor y te dan un diagnóstico. ¿Qué cree? Se va a morir. ¿En cuántos días, doctor? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Y crees esa mentira de Satanás. Esa es la realidad, pero la verdad la tiene tu Dios, la realidad la tiene tu Padre. Entonces, cuando nosotros obedecemos lo que dice el mundo, es que se viene una devaluación y empiezas a sufrir y empiezas a temblar. Espérate, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios que eres para Él? Y creemos más a las noticias, creemos más a otras cosas, creemos más a otras circunstancias que a lo que Dios establece en su palabra. Entonces, cuando tú y yo nos desenfocamos de lo que dice Dios de su palabra, estamos pecando, ¿sí? Y debemos de ser muy claros en esa situación. Ese es realmente el pecado, ¿sí? Hacer lo que Dios dice no hacer es pecado. Y no hacer lo que Dios dice hacer es pecado de omisión. El primero, el hacer lo que Dios dice no hacer, es el pecado de comisión. Y no hacer lo que Dios dice hacer es pecado de omisión. Y eso nos mantiene separados de Dios. Entonces el resultado del pecado es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén, ¿estás ahí? ¿Qué es? Se pierde realmente, ¿sí? La serpiente engaña. Fíjate, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y fíjate lo que le agregó, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí ya le agregó Eva. Por eso a la mujer se le da, ¿verdad? Digo, aquí no pasa. A veces se les da agregar más. No me va a ir muy bien. No, a Eva. Le agrega a Eva, ni le tocaréis. Ya le agregó a lo que la palabra de Dios quería decir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Y entonces después Dios va y todavía fíjate qué tierno Dios. Adán, ¿dónde estás? Dice que entonces después de eso vieron su desnudez. ¿Sí? Adán, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que Él es Dios. ¿Sí? Adán, ¿dónde estás? Es que me dio... No. ¿A dónde estás, Adán? La justificación. Es que la mujer que me diste. ¿Sí? Y de ahí viene la justificación. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y por esa situación viene el primer derramamiento de sangre. Dios tiene que matar a un animal para cubrir su pecado. ¿Sí? Para cubrir su vergüenza. Porque dices que me dio pena. Pero a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste, Señor. ¿Sí? De ahí viene la justificación. Y empiezan realmente los problemas del matrimonio. Ahí empiezan. Oye, mi amor, ¿por qué dices? Pues es que me diste bien poquito chivo. Pues ¿qué quieres que haga con 50,000 pesos a la semana? Nos justificamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene el resultado del pecado? Entra el dolor, entra la muerte, la carne, se tiene que matar a un animal, ¿sí? Se pierde el contenido de la palabra, entra un animal, se viene la muerte de un animal, el derramamiento de sangre, el resultado del pecado, el dolor. Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces viene la maldición laboral, en Génesis 3:17, luego viene otra vez, del polvo eres y en polvo te convertirás, en nada otra vez. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremenda posición perdió el hombre en el huerto del Edén. De pasar a ser imagen y semejanza de Dios, pasó a ser otra vez polvo. ¿Sí? Por eso es que podemos ver el pecado cómo destruye a la humanidad. Podemos ver cómo el pecado destruye a un joven. Yo viví en Los Ángeles durante 2 años y medio. Y fue impresionante cuando vi llegar a un joven de Chihuahua, alto, robusto, ¿sí? Tipazo el chavo. Y en un par de meses empezó a consumir crack. Y en un par de meses quedó hecho un añico. Quedó hecho nada. Y murió. ¿Sí? Eso es lo que le hace el pecado a nosotros, no las drogas. El pecado a nuestros jóvenes. ¿Sí? No son las drogas, es que están separados de Dios, es que están separados de su Creador, ¿sí? Y eso es lo que hace, terminan hechos añicos, y después de eso, termina Génesis 3:16 en polvo, la descendencia, y entonces llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes, y a partir de ahí toda la descendencia está en el pecado original. Después de eso viene la muerte, Génesis 3:22, Génesis 3:23, Génesis 3:24, ¿sí? Entonces, esa es la consecuencia del pecado.
Eso es lo grave del pecado, amados, ¿sí? Ese es el resultado del pecado. Se pierde el contenido de la palabra, se tuvo que matar a un animal, nunca había habido muerte en la tierra, es la primer muerte que hay, es el primer derramamiento de sangre, ¿sí? Tipo de Jesús otra vez, el cordero inmolado que iba a derramar su sangre por nuestros pecados. El resultado del pecado: entra el dolor a la tierra, entra la maldición laboral, se convierte en polvo, la descendencia está perdida, como dice Génesis 20, hasta la tercera y cuarta generación, la descendencia, ¿verdad? Y después viene la muerte espiritual, entró la muerte espiritual. Pero después dice que vendrá la segunda muerte, la física y la eterna. Entonces en el día que nuestro Señor dice que todos vamos a resucitar, dice en Daniel 12 que todos resucitaremos, todos, buenos o malos, unos para juicio eterno y otros para vida eterna. Amén. Y eso nosotros lo sabemos, nosotros estamos en la vida eterna, pero hay que ir por los que no. ¿Sí estamos ahí? ¿Qué tipos de pecado? ¿Qué tipos de pecado? El entendimiento del mundo, lo que el mundo ofrece, el no creyente, por cuanto no creyeron, dice la palabra, ya han sido condenados, ¿sí? En Juan 3:16, cuando de tal manera amó Dios al mundo, 17, 18, pero los que no creyeron, dice, ya han sido condenados, ¿sí? El pecado del que nos habla la Biblia. Pecado original es el estado del hombre de Génesis 1 y 2, que pasa a Génesis 3, entra el pecado. Luego Efesios 2.1, acompáñame a Efesios 2.1 por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Y aquí nos recuerda, Él les dio vida, acuérdense, Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Y luego en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque realmente no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso es lo que más cuidado debemos de tener. Cuando uno comete pecado y entonces piensas que no, y en vez de reconocer, en vez de doblar rodilla, en vez de llevarlo delante de Dios, pedir perdón, arrepentirte, se encallece tu corazón, se endurece. Y cada vez que tú cometes pecado y no corres inmediatamente a los pies de Cristo a pedir perdón y arrepentirte, tu corazón se empieza a encallecer. Y entonces se empieza a ensoberbecer. Y eso fue lo que le llevó a la perdición a Satanás. Ese es el platillo favorito de Satanás, ¿sí? La soberbia, ¿sí? El orgullo. Entonces dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo resiste. Pero un corazón soberbio y orgulloso, dice, ese lo miro de lejos y no le hace caso. Por eso Jesús dice, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde, ¿sí? Amén. Ahora, dice en 2 Corintios 5 que podemos engañar al hombre, podemos persuadir al hombre, pero a Dios, dile que está a tu lado, no te hagas chiquito. A Dios no lo podemos persuadir. Amén. Entonces yo puedo mostrar una cara de humildad. Pastor, ay, qué hermosa iglesia, amados. Y por dentro, ay, se están durmiendo estos, ¿verdad? No puedo engañarlos. ¿Estamos ahí? Pero a Dios no hay quien le engañe. Él está escaneando tu corazón ahorita. Si estás creyendo,
si estás criticando, si estás juzgando. No, hombre, eso que dice el pastor está mal. No, hombre, eso que está enseñando, ¿qué será? Pum, Dios está escudriñando los corazones. Dice que Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Si estás creyendo, o estás juzgando, o estás criticando, nosotros no lo sabemos, ni los coreanos, ni el pastor Bermúdez, con esa unción, pero Dios sí lo sabe. Amén. Y entonces dice, pecado personal, todo lo que hacemos en estado de pecado original. Primera de Juan 3:8, por favor. Vamos a Primera de Juan 3:8. Y dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, si nosotros todavía como hijos, como creyentes, practicamos un pecado, para eso vino Jesús el Cristo. Hay que reconocer: Señor, perdona mi pecado, aquí estoy, perdóname. Hay que ser, a Dios le gustan los corazones sinceros, honestos, ¿sí? Y entonces dice que Él es misericordioso para perdonar nuestros pecados. Pero esto también hay que enseñarlo a la gente que está afuera, a la gente que no sabe, ¿sí?, del pecado original, del pecado que nos habla la Biblia. Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¡Wow! Aquí se me puso más complicada la cosa, ¿verdad? Todo lo que no procede de fe, o sea, todo lo que no procede de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos está instruyendo, de lo que Dios nos está queriendo transmitir a través de su Hijo, a través de su presencia, ¿sí?, es pecado. Todo. Entonces el hombre que vive en esa condición vive en una arena movediza. Entre más se mueve, más se hunde. Más se mueve, más se hunde. Más se mueve, más se hunde. Más se mueve y se hundió. ¿Sí? Ese es el pecado. Entonces por eso viene la separación de Dios a causa del pecado. ¿Sí? Los tres problemas fundamentales del hombre son gobernados por Satanás. Viven en pecado por cuanto están separados y destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero abogado justo tenemos a Jesús el Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Se están durmiendo? Dile que está a tu lado: todavía no te duermas. ¿Cuál es el problema de la separación de Dios? Ya lo mencionamos, Génesis 3:1. Es el perder la palabra, ¿sí? Es el perder la voz de Dios, es el perder y desobedecer a su palabra. ¿Cuál fue la razón? La serpiente antigua que nos habla Apocalipsis 12, Apocalipsis 20, ¿sí? ¿Cuál es el pecado? Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Una muerte física? No fue una muerte física. Yo cuando estaba bebé, cuando estaba en pañales, yo no entendía por qué dice si iban a morir. Entonces comió y no se murió. Sigo pecando. Si no se murieron, no se cumplió, porque no entendía la palabra, no me era revelada. Dije, pues si luego todavía tuvieron a Caín, a Abel, luego tuvieron a Seth, y luego viví un montón de años, pues todavía como que hay chance, ¿verdad? No, una muerte espiritual, esa muerte espiritual. Por eso el movimiento de la palabra, cuando se empieza a hacer el movimiento de la palabra y se empieza a compartir, y entonces la gente realmente recibe a Jesús como el Cristo de su vida, lo primero que viene a traer es vida a sus espíritus, a sus huesos muertos y secos, esos huesos secos que Dios le habló a Ezequiel, iba a decir Ezequías, pero es Ezequiel, perdón, gracias, ¿sí? Y empieza a producir vida eso. Antes de conocer esto, yo junto con la congregación me estaba colapsando,
pastor, ya me pasó esto, pastor, esto, pastor, ahora qué hacemos, pastor, esto, pastor, me hicieron esto, pastor, me sucedió esto. Ay, Señor, ¿qué hago? Oye, aviento la toalla, ¿sí? Ahora, ¿sabes para qué me hablan? Pastor, uno más recibió a Jesús como el Cristo. Pastor, Jesús el Cristo ya me solucionó esto. Pastor, nos vamos de vacaciones porque Jesús el Cristo nos regaló. ¡Wow! Esa es la añadidura, amado. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Amén. Por eso, bueno, eso no edifica, diría mi esposa. El estado del hombre, la separación de Dios. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Esa es la gente que no conoce a Jesús el Cristo. Esa es la gente por la cual tenemos que ir y predicarles el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Entonces, a raíz de eso vienen todos los problemas fundamentales del hombre. ¿Cuáles son esos problemas? El Salmo 88:3 lo describe muy bien. Porque mi alma está hastiada de males, ¿sí? Y mira, y hay veces entre más te vas metiendo a las profundidades del Señor, entre más te vas metiendo a lo profundo del Señor, más va saliendo más cochambre de mi corazón, ¿eh? Del suyo, no sé, pero del mío. Hablo por mí, ¿ok? Y voy buscando y yo digo, Señor, no hombre, ahora sí, ya, yo soy otra onda, ¿sí? Y de repente, ¡qué bárbaro! Señor, ¿eso soy? Sí, hijo. Ay, Dios mío. Ok, papá. Voy a buscarte más. Por eso es importante, cuando dice Juan 14, cuando nosotros vamos y damos fruto, ¿el fruto qué es? ¿Cuál es el fruto que debemos de dar, de llevar? Cuando estás haciendo la evangelización mundial y estás compartiendo, ¿sí? Entonces dice, yo te limpio, te quito toda esa mugre que traes, te quito ese vicio, ese cigarrito, el alcoholito, eso secreto que haces, eso que ves en las nochecitas en vez de buscarme, te limpio para que lleves más fruto. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Y ya no es en tus fuerzas, amado, ya no es en tus fuerzas, es en el poder de su Espíritu. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, tú haces tu parte, vas y compartes, y entonces Él te limpia. Y cuando de repente, ya dejé el cigarrito, aquí no pasa. Ya dejé el vinito, ya dejé lo que hacía en lo oscurito. ¡Wow! Ya no lo hago. Mamita, ya te amo, esposa mía. Ya no veo otras mujercitas. Ya no veo otros hombrecitos. Ahora veo unos hombresotes, marido, que... No. ¿Sí? Y entonces empieza Él a quitarte, Él te empieza a limpiar. ¿Ves por la importancia del evangelismo mundial? Empiezas tú a llevar su palabra, empiezas a compartir, empiezas a predicar, y Él se encarga de sanarte, de limpiarte, restaurarte y hacerte un hombre nuevo, como dice su palabra. Amén. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿sí? Él dice, y la verdad os hará libres realmente, y si Él lo dice es porque se cumple. Dice Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre por temor a la muerte. Luego Mateos 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados,
os haré descansar, venid a mí. Tenemos que ir a Él, no con la comadre, no con el compadre, no con la hermana, no con la suegra, no con la hermana. Venid a mí y yo os haré descansar. Amén. Correr a su palabra, correr a su presencia, correr a sus pies, y entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, el estado del hombre, problema fundamental del hombre es Satanás, el pecado, la separación de Dios y la muerte eterna. El estado del hombre es lo que nos mantiene separados de Dios. El estado original del hombre es lo que nos mantiene separados de Dios. Pero en Génesis 3:15 viene la respuesta a nuestros problemas. Y ya vamos a terminar. Para aquellos que vamos a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál simiente? La simiente de María, la simiente virginal, la simiente en la cual no concibió por un esperma humano, sino por gracia de Dios a través del fruto del Espíritu Santo, y fue concebida esa virgen. Y entonces esa simiente, que es Cristo, Jesús el Cristo, es el que pone enemistad contra el diablo, y es el que vence a Satanás. ¿Sí? Y es el que vence. Y dice, y tú la herirás en el carcañar. Él fue herido, pero Él venció a la muerte. ¿Sí? Y entonces Dios empieza a obrar. El núcleo Antiguo Testamento es que el Mesías ha de venir. Es la semilla de Abraham, que nos habla Génesis 22, 17, 18. Y desde ahí Dios ya da la respuesta. Desde Génesis 3:15 ya da la respuesta. No es que Dios haya tenido un plan B, no es que Dios se lo haya sacado de la manga. Dios ya sabía, Él es Dios, Él ya sabía lo que iba a pasar, y Él ya tenía preparado. Y desde aquí nos habla lo que se le dice el proevangelio, ¿sí? Protoevangelio, ¿sí? Desde ahí nos está hablando ya que Jesús el Cristo iba a morir por nosotros, iba a redimirnos del pecado, pero que no nada más íbamos a tener un Salvador, no nada más íbamos a tener un Redentor, ahora íbamos a tener un Rey, un profeta y un sacerdote en nuestra vida, dentro de nosotros. Y eso es algo que los 3 magos supieron cuando fueron y llevaron oro, incienso y mirra. Oro por cuanto es a los reyes, incienso por el sacerdocio y mirra porque era el profeta. Y ellos ya sabían a quién iban a ir a buscar, a quién iban a ir a adorar, a ese bebé que era el Cristo de sus vidas. Amén. ¿Sí? Entonces llega la simiente de Abraham, Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pero aquí no nos habla para saber y ver cómo Abraham fue prosperado y ver cómo Abraham fue bendecido. No, nos habla porque es la promesa de Dios que se cumple en este Abraham, que Jesús el Cristo iba a venir de esa simiente. ¿Sí? Y eso es lo que nos habla. El hijo de David, también el rey, en 2 Samuel 7:8. La Virgen concebirá. Hoy en día hay muchos Cristos, hay falsos Cristos. Como dicen los coreanos, no me imagino ese Cristo coreano. ¿Sí? Pero hay un Cristo en Brasil que tienen aquí ustedes cerquita, un falso Cristo, un falso profeta que se menciona. Hay un Cristo ruso también, hay un Cristo en otras partes, pero que no cumplen con lo que estableció la Biblia, porque para que fuera Cristo tenía que venir de la semilla de Abraham, tenía que ser hijo de David, tenía que venir de un vientre virginal, tenía que ser concebido por una virgen, tendría que salir de Belén, no de Corea, sino de Belén, ¿sí? Tenía que venir
tenía que haber sido vendido por 30 piezas de plata. Tenía que haber sufrido injustamente. Tenía que haber sido sepultado con ricos y moriría en un madero y resucitaría al tercer día. ¿Sí? Y Dios, Jesús, Jesús que los judíos crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque fue el único que cumplió con esas 300 profecías que se tenían que cumplir para que entonces Él fuera el Cristo de nuestra vida. Amén. ¿Sí? Y ese era el núcleo, ese era el centro del Antiguo Testamento, que el Mesías iba a venir, que el Mesías tenía que llegar. Mesías en hebreo, Cristo en griego, no se te olvide. ¿Sí? ¿Y cuál es cuál es el centro del Nuevo Testamento? Que Cristo ya vino, Cristo ya se estableció, ya vino y estableció su reino y su justicia aquí en la tierra, pero que Cristo vendrá de nuevo. Y eso es algo en lo cual como iglesia nos tenemos que preparar. Nos estamos preparando para tantas cosas, planificamos al año, como pastor lo digo, como pastores, planificamos todos los años eventos y hacemos cosas, pero lo menos que estamos planificando es llevar a la iglesia para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Preparar a la novia, ataviarla, ¿sí? A la novia, para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo prometió, que Él iba a regresar. ¿Qué ven, hombres galileos? Así como lo vieron irse en las nubes, regresará, ¿sí? Y Él va a regresar por su iglesia. Y ese es el centro del Nuevo Testamento. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero pareciera que no estamos tan distantes, gracias Pastor Hitler, tan distantes a lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, porque hay muchas veces, como dice el Pastor Bermúdez, pareciera que, eso no lo digo, pero pareciera, ¿sí? Y entonces queremos llevar, a mí algo me dio tristeza, y yo sé que esto se va a subir a internet y lo van a ver. Yo formo parte de la Alianza de Pastores allá en la ciudad donde radico, soy el tesorero, por eso pude venir a Colombia, no es cierto. ¿Sí? Pero, me daba tristeza ver cómo iban personas a llevarnos proyectos para evangelizar de una forma disfrazada, en vez de algo directo, en vez de llevar algo disfrazado. Yo cuando les presenté el proyecto del evangelismo mundial, no, pastor, eso no es de Dios. ¿Sí? Y me dice el presidente, mira, Cetina, cuando se vea el fruto, entonces te haremos caso. Ah, qué tremendo. ¿Sí? ¿Saben cómo se hizo mi corazoncito? ¿Sí? Pero el fruto yo no lo voy a llevar, yo no lo voy a dar. Jesús el Cristo lo va a dar. Amén. Él es el que lo va a hacer, no yo, ni los hermanos de Corea, ni el pastor Bermúdez. Dios lo está haciendo para su gloria y su honra. Amén. ¿Sí? Y entonces pareciera que esto está encubierto, como decía el pastor Bermúdez. Entonces esto, ¿qué es lo real? ¿Sí? No, esto es sectario. Esto no es de Dios. Oye, espérate, es pura palabra. Y me dice un pastor Cetina, perdóneme, ahora entiendo, ni siquiera lo hemos escuchado. Y si pareciera que Satanás nos puso un tapón para no oírlo. Y lo estamos agrediendo, porque literal, a mi esposa y a mí nos agredieron por esta palabra. ¿Sí? Porque se están vendiendo otras cosas, porque se están enseñando otras cosas. Pues tenemos que hablar la verdad, porque sabes que, amado, la verdad os hará libres al pueblo de Dios y a la gente de afuera. Solamente
solamente la verdad, ¿sí? Y hablo esto como testimonio porque es algo a lo que nos vamos a enfrentar, tal vez aquí en Arauca, ¿sí? Es algo que es pura palabra, y pastores, gracias a Dios, se han ido añadiendo. Entonces Jesús tuvo que ser enterrado en una tumba de un rico, tuvo que resucitar, y Jesús es el Cristo. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, entonces realmente creyendo, tengas vida en su nombre. Gloria a Dios. Y ahora la venida la venida, Mateo 26:64, por favor. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis en el nombre del Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Y eso es el significado, y eso es lo que Cristo Jesús nos quiere mostrar en su palabra, que Él viene. Y el significado de Mesías, Cristo, es ungido de Dios. ¿Y por qué es el ungido? Antes se ungían 3 oficios. Con esto ya estoy por terminar. Se ungían solamente 3 oficios. Se ungían a los reyes, se ungían a los profetas y se ungían a los sacerdotes, ¿sí? Y Cristo Jesús vino a cumplir esos 3 oficios. Jesús es su nombre, Jesús es el Salvador, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, Príncipe de paz, pero su oficio es el Cristo. Y ese oficio es para ti y para mí, ese oficio es para tu vida y para mi vida. Amén. ¿Le das la gloria a Dios? ¿Sí? Por cuanto es perfecto rey, perfecto profeta y perfecto sacerdote. Todos los reyes que nos hablan la Biblia, aún incluyendo al rey David, fallaron. ¿Sí? Todos los profetas que nos hablan las Escrituras fallaron, estaban limitados. Llevaban la palabra, no lo creían, hacían señales, no creían. Mismo Jesús levantó a Lázaro de los muertos y no creyeron. ¿Sí? Todos los sacerdotes también fallaron, tenían sus limitaciones, no pudieron cumplir. Por eso Jesús es el Cristo, perfecto rey, perfecto profeta, perfecto sacerdote. En 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado, lo hemos leído, es del diablo, ¿sí? Pero Hebreos 2:15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso es perfecto rey, porque Él viene a librarnos de las garras del pecado, de las garras de Satanás, porque el diablo pecó desde el principio, y el que practica el pecado es del diablo. Por eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Por eso, como rey, pisó la cabeza de Satanás. Es el único que venció a la muerte. Verdadero sacerdote, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por algunos. ¿Cuántos? Por muchos, no por todos, por muchos. Porque no todos van a creer, ¿sí? No todos le van a recibir, pero muchos sí. Muchos de Arauca van a creer que Jesús es el Cristo de sus vidas, ¿sí? Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es el único que podía resolver el problema fundamental del hombre.
el estar separados de Dios. Y es verdadero profeta porque Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando el centurión le rasga con la espada, es rasgado el velo, ¿sí? De arriba para abajo, porque fue rasgada su carne, se rompió eso que nos dividía del lugar santo al lugar santísimo, de lo que era el lugar santo donde nada más entraban algunos cuantos, pero el lugar santísimo nada más entraba uno, y una vez al año tenía que estar perfectamente bien, porque si no, yo ahí moría, ¿sí? Y fue rasgado, se rompió, para que ahora, ¿sabes qué? Para que ahora tú tengas entrada libre, directa ante su presencia. La pregunta es, ¿cuántas veces usamos esa entrada libre y directa ante su presencia? ¿Sí? Y entonces por eso es verdadero profeta. Solución al problema fundamental del hombre fue resuelto. Solución a todos los problemas del hombre. Entonces, ¿sabes qué? Consumado fue. ¿Y sabes qué significa consumado? Me di a la tarea de buscar qué significaba consumado, y por aquí lo anoté. Déjenlo encuentro. Juan 19:30, la solución fundamental del problema. La solución del problema fundamental. Juan 19:30. Ponte de pie, por favor. Ya vamos a terminar. Y quiero que te imagines lo que Jesús el Cristo hizo por ti hace más de 2000 años. Y quiero que pienses en cada problema que tienes, cada problema que tú tienes hoy, que te está comiendo, que te está perjudicando. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y consumado significa que está demostrado y acreditado por la experiencia que Jesús el Cristo vivió en la cruz. Está demostrado y acreditado por la experiencia que Jesús el Cristo vino a morir por tus pecados y mis pecados, y dijo en la cruz, el problema ya no es problema, consumado es, está pagado, hijito, está pagado, tú ya no tienes que pagar más porque está pagado, y tu problema que te está ahorita consumiendo ya no es problema. Amén. Y quiero que le des gracias a tu Dios. Quiero que le des gracias a Jesús el Cristo de tu vida, porque consumado es. ¿Y sabes por qué? Porque estuvo consumado, para que entonces tu problema, tus limitantes, tu situación económica, tu situación de salud, tu situación familiar, tu situación, cualquier situación que tengas, ya no sea un impedimento para que salgas y prediques y compartas todos los días por las casas y por los templos que Jesús es el Cristo de tu vida. Amén. Y el problema ya no es problema. No es que se van a acabar los problemas, van a seguir más problemas. Pero ¿sabes qué? Él ya los resolvió. Él ya los pagó. Él ya pagó el precio por tus pecados. Él ya pagó el precio por tu enfermedad.
Él ya pagó. Lo único que tenemos que hacer es creerlo. Amén. Gracias.